Buenas noches, doctor. En esta oportunidad al grupo 6 nos ha tocado explicar lo que son las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares son decisiones judiciales provisionales que buscan asegurar el resultado del proceso principal. Su clasificación son dos, las personales y las reales. Las personales afectan la libertad del imputado, como prisión preventiva, comparecencia con restricción o impedimento de la salida del país. Las reales afectan bienes o derechos patrimoniales, como el embargo, secuestro o inscripciones de demanda. Para dictarlas, el juez debe verificar tres requisitos fundamentales, que son la apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad. Bueno, doctor, como acto siguiente tenemos el segundo punto, que son los marcos legales de las medidas cautelares. En Perú, las medidas cautelares están reguladas por distintos marcos legales según el tipo de proceso, ya sea proceso penal, proceso civil, y en otros casos también se aplica las normas constitucionales. Bueno, nosotros en el proceso penal regula las medidas cautelares personales desde el artículo 268 al artículo 287, como la prisión preventiva o comparecencia. En cambio, en el proceso civil regula las medidas cautelares reales, que viene a ser desde el artículo 611 al artículo 747, como el embargo o secuestro. También, ya mencionado, se aplican normas constitucionales y tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales. Gracias. Empezamos con las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares restringen la libertad de un individuo a la actividad o al movimiento del imputado. Su objetivo primordial es que el individuo esté durante todo su proceso penal. Pasamos con la detención. La detención es una privación transitoria de libertad por cortos periodos de tiempo. Tenemos varios tipos: detención policial, detención judicial y detención preliminar. Pasamos a la prisión preventiva. La prisión preventiva implica la limitación de la libertad de un individuo sin que exista una certeza sobre su culpabilidad. Tenemos tres presupuestos, que son el suficientes elementos de convicción, una prognosis de pena y la existencia de un peligro procesal razonable, ya sea en peligro de fuga o peligro de obstaculización de la verdad. Tenemos también algunos supuestos, que es existencia existen impedimentos específicos, la duración de la prisión preventiva, la prolongación de la prisión preventiva y la incomunicación. Pasamos a las comparecencias. Tenemos tres grados de comparecencia: comparecencia simple, comparecencia restrictiva y restricciones. Tenemos también caución y vigilancia electrónica personal. Pasamos a la detención domiciliaria. Esto se impone cuando la prisión preventiva, el imputado cumple con criterios humanitarios específicos, ¿no? Sus condiciones son ser mayor de 65 años, padecer de enfermedades graves, sufrir una grave incapacidad física o ser una madre gestante. Tenemos internación preventiva. Estas son medidas que aplican a los que son declarados anómalos mentales, aquellas personas que no están bien mentalmente, ¿no? Impedimento de salida. Esto simplemente es que el imputado no puede abandonar el país de ninguna manera. Y suspensión preventiva de derechos implica suspender temporalmente del ejercicio de su cargo, empleo o actividad específica del imputado. Pasamos a las medidas cautelares reales. Aquí son a sus bienes muebles o bienes patrimoniales, ¿no? Tenemos como el embargo de los bienes, ya sé, pues aquí para que esta medida se vincula directamente a la seguridad del pago de multas, reparaciones civiles y costas procesales. Incautación y secuestro de bienes es cuando el propósito principal: preservar la evidencia, asegurar los pagos de reparación civil y prevenir la continuación de la actividad delictiva. Pasamos al orden de inhibición. Tiene una finalidad de impedir que el imputado o tercero civilmente responsable dispongan o graben sus bienes. Anotaciones preventivas, medidas preventivas contra las personas jurídicas. Comparación entre medidas personales y reales, tenemos por su naturaleza jurídica y finalidad, las medidas cautelares personales van a ser aquellas que afectan la libertad personal del imputado, mientras que las medidas cautelares reales van a ser aquellas que van a afectar el patrimonio del imputado o de terceros civilmente responsables, y su finalidad se va a enfocar en garantizar el cumplimiento de la reparación civil, las multas u otras consecuencias económicas que se derivan del proceso penal.
Como objeto afectado tenemos que en las medidas personales se afecta directamente al derecho de la libertad, según lo estipula el artículo 2, numeral 24, inciso F de la Constitución Política del Perú, por lo que se va a requerir una evaluación más estricta de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En cambio, en las medidas reales se va a afectar el derecho de la propiedad o posesión de bienes según lo que estipula el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, por lo que también se exige la fundamentación judicial. Según el grado de afectación, las medidas personales van a ser aquellas que son más gravosas porque comprometen el derecho fundamental como la libertad, la integridad, el movimiento y a veces la dignidad del imputado. En cambio, las medidas reales, al afectar los derechos patrimoniales, pueden aplicarse incluso sin la audiencia previa, siempre y cuando el caso lo justifique, pero siempre tiene que estar bajo el control judicial. Tenemos que ambas medidas van a ser provisionales de acuerdo a lo que es la duración y la temporalidad, pero mientras las personales van a tener un plazo máximo fijado en la norma, por ejemplo, de acuerdo a la prisión preventiva, tienen un plazo ordinario de 9 meses y se va a extender hasta los 36 meses en caso complejo, según lo estipula el artículo 272 del Código Procesal Penal, mientras que las medidas reales pueden mantenerse hasta que se emita la sentencia firme o ésta se desaparezca de acuerdo al riesgo procesal o de insolvencia sin un plazo predeterminado. Pasamos a lo que es, según el Código Procesal Penal, los artículos en los que se estipula la coerción personal van a ser el artículo 259, 260, 261, 268, 286, 290, 293 y el artículo 297. Mientras que en las medidas reales están el artículo 303, el artículo 311, 310, 312, 314 y el artículo 316 del Código Procesal Penal. Los requisitos para la imposición de las medidas cautelares personales van a ser la existencia de los elementos de convicción suficientes, en los cuales vamos a encontrar al fumus boni iuris, tenemos al pronóstico de pena grave, tenemos a la existencia de peligro procesal, el cual es más conocido como periculum immora libertatis, tenemos a la aplicación de los principios de necesidad, subsidiariedad y la proporcionalidad, así como también encontramos al debido proceso, donde se encuentra en la audiencia previa y la resolución motivada. Tenemos también, de acuerdo a lo que son los requisitos para la imposición de las medidas cautelares reales, como primero a la apariencia del derecho en relación a la responsabilidad patrimonial, que es más conocido como el fumus delicti commisi. Tenemos al peligro de insolvencia o de ocultamiento de bienes, el cual es conocido como periculum immora patrimonial. Tenemos a la determinación clara del bien y la justificación del monto. Tenemos a la proporcionalidad económica, la legitimación activa y el ofrecimiento de la contracautela. Tenemos a la decisión judicial motivada y el derecho a oposición. Y como último está la inscripción registral y la vigencia condicionada. Bueno, continuando con las medidas cautelares, su procedimiento para la imposición sería como primer punto, el fiscal solicita la medida al juez explicando por qué es necesario. Como segundo punto, el juez convoca a una audiencia donde participe el fiscal, el imputado y también el abogado. Como tercer punto, en la audiencia se presentan las pruebas y se analiza si hay peligro de fuga, obstaculización o riesgo sobre algún bien o sobre los bienes. Como cuarto punto, el juez evalúa si se cumplen los requisitos legales y decide si se aprueba o no se aprueba la medida. Como quinto requisito, la decisión debe ser motivada y puede ser apelada. Por otra parte, tenemos dos tipos de medidas cautelares, que son las personales y las reales. En las personales es quien afecta la libertad del imputado, como la comparencia o la prisión preventiva, y en las reales es quien afectan a sus bienes, sus propios bienes, como o el embargo o la incautación. Sin embargo, todas deben ser necesarias, proporcionales y pueden revisarse si cambian las condiciones. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre los efectos y consecuencias de las medidas cautelares.
Como primer efecto tenemos la provisionalidad, que no solo resuelve en el fondo del asunto, solo mantiene una situación mientras se desarrolla el proceso. Otro de los efectos es la inmediatez, que se aplica con rapidez para evitar un daño inmediato o irreparable. Otro de los efectos también que tenemos es la coercibilidad, que tiene fuerza legal. Si no se cumple voluntariamente, el juez puede hacerla cumplir por la fuerza. Otro de los efectos que tenemos es modificable, que puede cambiarse o dejarse sin efecto, sin las circunstancias lo justifican, o si se presentan nuevos elementos. Otro de los efectos también que tenemos es la temporalidad, que solo dura mientras se resuelve el juicio, o muestra que se desaparezcan las razones. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias. En consecuencias tenemos la limitación de derechos. Otra de las consecuencias es asegurar la efectividad de la sentencia. Otra de las consecuencias que tenemos es generar perjuicios económicos o sociales. Otra de las consecuencias que tenemos también es la responsabilidad del solicitante. Concluyendo con el tema, de acuerdo con el principio de legalidad, cualquier medida limitativa es un principio fundamental de la ley, ya que están exiliadas las medidas cautelares innominadas, pues ya que el ordenamiento jurídico procesal moderno está generalizado la previsión legal de medidas cautelares como el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Hay medidas que también facilitan a las graves restricciones, poniendo medidas como la prohibición de la salida del extranjero o la intervención del pasaporte, el sometimiento de vigilancia o el control moderno. En relación con el principio de excepcionalidad, impone la regla que el ser humano goza de los derechos subjetivos por parte del inculpado, pudiendo restringirse únicamente su libertad en los supuestos que prestan atención en las circunstancias en un caso concreto. Y por otra parte, las medidas cautelares reales se entiende que es aquella medida procesal que va recayendo de forma exclusiva sobre el patrimonio legalmente obligado a su presentación. Los eventos responsables pecuniarios pueden declararse en respuesta al hecho punible, como el artículo 764, que nos dice dónde están las medidas de aseguramiento y pueden remitirse las normas de ley y de enjuiciamiento civil. Comprende el número 2 del artículo, determina si si el procedimiento penal es aplicable con el artículo 726. La adopción de medida restrictiva va conjunto con el derecho fundamental, que va legalmente previsto, como por ejemplo el objetivo de aseguramiento, que es un órgano jurisdiccional que adopta medidas para garantizar las responsabilidades pecuniarias, incluyendo las costas. Eso trata de incluir pronunciamientos del proceso penal y los inherentes al debido proceso civil acumulado. La obligación de adoptar medidas cautelares es cumplida por personas de diferentes procesos. El elemento fundamental es inculpado, cuya responsabilidad penal está sumamente ligado a lo que diga el juez y debe proporcionar las garantías suficientes para asegurar su responsabilidad penal. Muchas gracias. Doctor, buenos días. En esta oportunidad voy a tener que dar dos alcances, dos ejemplos sobre medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. En las medidas cautelares personales son aquellas que afectan a la libertad de los derechos del imputado para así asegurar la presencia en el proceso penal. Tenemos como primera la prisión preventiva, la cual es la que se impone y existen elementos de convicción de que el imputado ha cometido delito. Tiene por finalidad esta asegurar la presencia del imputado durante el proceso. En la otra ejemplo es la comparecencia de restricciones, la cual el imputado no va a prisión por cumplir por ciertas obligaciones, como también la que es no salir del país, y tiene por finalidad evitar la fuga de obstaculización sin privar la libertad. Por siguiente